Hola, hoy vamos a hablar de un tema importante que es la criminalidad del menor y la personalidad disocial. Para desarrollarla debemos precisar dos categorías importantes, la imputabilidad y la capacidad de responsabilidad. La primera es la capacidad que tiene una persona de atribuírsele la comisión de un hecho delictivo. La segunda es la consecuencia jurídica que tiene una persona por haber cometido el delito. Por ello, para considerar a una persona inimputable, la misma debería estar inmersa en las causales del artículo 17 del Código Penal, que señala enfermedad mental, grave insuficiencia de la inteligencia o grave perturbación de la conciencia. En cambio, para la responsabilidad penal, el mismo Código Penal establece en su artículo 5 que una persona es responsable penalmente desde los 14 años. Considerando esto, se tiene que en el Brasil existe un estatuto de la niñez y de la adolescencia que regula que los menores de 12 años no son penalmente responsables. Si cometen un delito, se les aplican medidas socioeducativas como orientación, advertencia o acompañamiento. Desde los 12 a los 17 años son absolutamente responsables penalmente, pero se les juzga según el sistema de medidas socioeducativas. En España tenemos la Ley Orgánica 5/2000, que señala que los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, y si lo cometieran, se aplican medidas de protección a través de servicios sociales. Las personas de 14 a 17 años sí son penalmente responsables al igual que en Bolivia, pero se les juzga bajo la Ley Orgánica 5/2000 que hemos mencionado. En España se prioriza las medidas educativas de reinserción como libertad vigilada, internamientos, centros especializados o trabajos en beneficio de la comunidad. En Alemania se tiene que los menores de 14 años no son penalmente responsables. De 14 a 17 años son responsables, pero se les juzga bajo la Ley de Justicia Juvenil, que prioriza una rehabilitación en lugar del castigo. A diferencia de otras legislaciones, si la persona tiene entre 18 y 20 años, se le puede juzgar bajo la ley juvenil o la de adultos, dependiendo su madurez y las circunstancias del delito. El objetivo en Alemania es reinsertar a los jóvenes en la sociedad en lugar de castigarlos severamente. Estados Unidos, en dos estados a modo de ejemplo, Carolina del Norte, una persona puede ser juzgada como adulto desde los 16 años, lo que significa que los menores de 16 años son tratados como menores en el sistema de justicia juvenil. En Texas se permite que los menores de 14 años sean juzgados como adultos en delitos graves como homicidios, agresiones sexuales y robos a mano armada. La criminología nos indica que en la transición de la niñez a la juventud hay un punto intermedio que es la adolescencia, un periodo marcado por cambios físicos, sociales, emocionales y psicológicos. Por eso es que se dice que en la infancia se marcan las líneas más importantes de la personalidad. Al respecto, grandes profesores como el español Vicente Garrido Genovés y el profesor Robert Herd, un estadounidense, han determinado dentro de sus grandes estudios sobre psicopatías la clasificación de comportamiento y personalidad. Dentro de un comportamiento siempre va a existir el comportamiento social y un comportamiento desviado. Este último es el que nos interesa, puesto que dentro del comportamiento desviado está una personalidad disocial o personalidad antisocial. El adolescente que sufre de una personalidad disocial manifiesta un patrón general de desprecio y violación por los derechos de los demás, que comienza siempre en la infancia, a veces en la adolescencia y que termina en la edad adulta. Tiene ciertas características esta personalidad disocial, como por ejemplo el egocentrismo, que es un sentido de autoimportancia elevado, puede ser afectivo, intelectual o puede ser social. El egocentrismo debe estar acompañado de una labilidad, que es una ausencia de reflexión sobre las consecuencias de los actos de una persona. Le impide realizar reflexiones respecto a las conductas que vaya a manifestar. Evidentemente, este comportamiento no sería una personalidad disocial si no tuviera el elemento de agresividad inmerso en él, y en último caso la indiferencia afectiva, que consiste en una ausencia de emociones de empatía y en todo caso de simpatía hacia los demás.
Estas 4 características son comunes en una persona que manifiesta un tipo de personalidad disocial o antisocial. Por ello es que en los adolescentes se observa hiperactividad, molestias hacia sus compañeros, los difama, los golpea, roba objetos personales, raya las paredes en los baños del colegio, del salón, lugares ajenos. El alcoholismo y la drogadicción tienden a ser más comunes en estos tiempos, robar pequeñas cosas en tiendas o a sus familiares, relaciones sexuales promiscuas, sobre todo en el inicio de la pubertad, puesto que existe un deseo de tener liderazgo y experiencia antes que los demás de su grupo. Y algo característico también acá es el maltrato hacia los animales. En esta oportunidad vamos a referirnos en específico al adolescente que muestra en temprana edad características violentas en su personalidad. Respecto a esto, siempre deberíamos identificar las causas. Para ello está la criminología en general y la criminología clínica en específico, cuando se estudia a un sujeto determinado en particular, el individuo en concreto que es estudiado. Y que para ello, respecto a la violencia, se necesitan precisar ciertos aspectos. El profesor Marco Murueta, en su libro Psicología de la Violencia, ha señalado 3 causas que comúnmente son las más frecuentes cuando una persona en la adultez es violenta. La primera es ser objeto de violencia previa. La violencia previa, especialmente en la infancia, va a generar en el menor una irritación y enojo, por lo que nace un deseo de atacar esa fuente de violencia. Asociamos estos eventos a crisis depresivas o arrebatos violentos. Y si la violencia ejercida en contra del menor ha sido prolongada, va a generar incluso un gusto morboso por el sufrimiento de otros, que significa que va a causar sufrimiento a las personas, a los animales, destruir objetos o visualizar el sufrimiento, porque con esto opacaría el sufrimiento propio de este adolescente. Una segunda causal es el abandono afectivo. La falta de contacto físico y ausencia de expresiones afectivas generan un anonadamiento en el adolescente. Esto puede generar una confusión mental, puesto que cuando una persona intentaría acercarse a esta, el adolescente que ha sufrido violencia y abandono afectivo va a asociar esto como una amenaza, una intromisión o una interferencia, y evidentemente va a responder de manera irritable porque no está acostumbrado a ese tipo de afecto. El tercer aspecto es la familiaridad con la violencia o con la cultura de violencia. Un adolescente expuesto a eventos de asesinatos, violencias en televisión, en cine, videojuegos, redes sociales, donde se invierte mucho tiempo, genera una adicción en la que el adolescente parecería que realiza parcialmente muchos deseos simplemente al ser observador, por medio de la acción de otra persona que está viendo, y que por ello el adolescente va a canalizar impulsos violentos. Muchas veces los personajes ficticios se vuelven en modelos a ser imitados para cometer actos violentos similares, y en otros casos el contacto diario en noticieros, redes sociales, videojuegos respecto a violencia genera una habituación de la violencia y crea una indiferencia a este tipo de violencia. ¿Qué se debe hacer al respecto? Bueno, la criminología clínica ofrece la determinación de un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento respecto a la personalidad violenta de un adolescente. Y en ese sentido, la fase de diagnóstico consistiría en detectar la presencia de un estado peligroso criminológico, como se dice en esta ciencia, donde se delimita el grado y se determina los factores que están ocasionando ese tipo de conducta en el menor. Se debe evaluar, por ejemplo, si antes ha cometido más o menos delitos, y este diagnóstico debe concluir con una calificación de si representa un peligro alto, muy alto, medio o bajo. Comúnmente en la fase de diagnóstico se hace un examen médico-biológico, donde está orientado a estudiar el desarrollo físico del individuo, los antecedentes familiares, su estado de salud, la evolución física, una maduración sexual, maduración personal, si existe o si manifiesta
trastornos hormonales, neurológicos, la contextura personal, si tiene algunas enfermedades o anomalías que estén relacionadas con esta conducta, enfermedades infecciosas, todo esto a través de estudios médicos evidentemente se va a determinar y se valora en el diagnóstico, pero de manera conjunta a un examen psicológico. Un examen psicológico que tiene la finalidad de encontrar rasgos diferenciadores en su personalidad, ¿no? Estos rasgos que inciden de tal forma que el adolescente proceda y reacciona de manera violenta. Se analiza las características, se analiza las carencias afectivas, la emotividad, actitudes, aptitudes, rasgos de temperamento y carácter que pueden ser extroversión o introversión en todo caso, si manifiesta alguna inseguridad o si tiene miedo a la responsabilidad de sus actos. Entonces estos dos exámenes no serían del todo completos si es que no se hace un examen social criminológico. Este examen es una entrevista que se hace directamente al adolescente, pero además se entrevista y se indaga respecto a las personas que haya tratado con asiduidad, la familia, la escuela, el lugar de trabajo, si es que así desempeña una función el menor. Una entrevista bien programada y bien ejecutada con respecto a este adolescente y su entorno familiar nos va a revelar muchas causas del por qué el adolescente aparentemente violento actuaría de tal manera. Continuamos con la criminología clínica en una fase de pronóstico. En la fase de pronóstico se hace una proyección predictiva, ¿no? Razonable y probable respecto del comportamiento gravemente antisocial o el comportamiento violento que el adolescente pueda manifestar. Este pronóstico evidentemente también debe concluir si es un pronóstico favorable, desfavorable o dudoso. El profesor Miquel Benešík ha separado todo en 7 grupos la mayor probabilidad delictiva en las que se puede manifestar un pronóstico. El primero, que es el que atribuimos a este tema en concreto, es el grupo de factores de riesgo criminal, que hace referencia a predictores vinculados a la infancia del sujeto, el ambiente familiar en el que ha vivido, si es un ambiente familiar roto, si es un ambiente familiar abusivo, la educación, el tipo de educación que ha recibido, si ha sido hostil, si ha sido muy permisiva, la falta del control parental, tendencias, a incendiar o tendencias respecto a mostrar crueldad hacia los animales. Entonces, con seguridad manifiesta el profesor Miquel Benešík que si el adolescente se encuentra en este grupo de factores de riesgo criminal, es potencialmente probable de que en el futuro vuelva a reincidir y por ello se debe realizar un tratamiento que es la última fase. En la fase de tratamiento, la finalidad que se busca es tratar de prevenir el delito en lo posterior, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, como lo hemos mencionado, tienen programas de tratamiento destinados a jóvenes, que en muchos casos es una combinación de disciplina militar y tratamientos para jóvenes infractores con formación escolar, desarrollo de habilidades, las básicas para el desenvolvimiento en la vida cotidiana, en muchos casos formación profesional, y lo elemental es una modificación de estructuras del pensamiento sobre el comportamiento criminal. Lamentablemente, todo lo que hemos referido pareciera un sueño irrealizable para nuestro país, a pesar de que en muchos aspectos, incluso la ley 348 ya había mencionado como política preventiva el que en cada unidad educativa exista una unidad de psicología especializada en violencia, aspecto que no se ve o no se corrobora en la realidad, ¿no? Pero se puede aplicar aún lo que el profesor Travis Hirschi ya en el 1961 había establecido: la educación y programas de intervención temprana, uno de los factores importantes, también el fortalecimiento de todas las relaciones familiares en ese entorno y el promover espacios recreativos y deportivos, esto para evitar que el adolescente esté expuesto a visibilizar en medios de comunicación, redes y demás,
situaciones de violencia y que como consecuencia vaya a generar una indiferencia afectiva o una normalización de la misma. Hasta acá, nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias.